Buenos días, muchachos. ¿Cómo vamos? Por favor, todos se di el nombre y el código en el chat, ¿no? Por favor. Sí.
Listo, iniciamos. Entonces, pues con lo que estábamos precisamente mirando del tema de cómo ingresar a las tablas ayer al final, lo que tiene que ver con los dos métodos de clasificación de suelos, pues vamos a de una vez a desarrollar un ejercicio porque es realmente la única forma de aprender cómo es el desarrollo de esos ambos métodos. Para ello, al igual que cuando vimos lo de granulometría, iremos desarrollando el ejercicio con una serie de pasos. Una vez más, no es que lo tengan que hacer así en el parcial, pues la cuestión sí es de orden de ustedes o si quieren lo pueden desarrollar así. Otra cosa, a partir de hoy ya todos tienen que tener, digamos, bastante formulario realizado a mano, ¿sí? Recuerden que el formulario ustedes lo tienen que desarrollar a mano, no es sacar una imagen, sacar una copia ni nada por el estilo. O con eso se los recuerdo. Ya tienen bastante fórmula como para ingresar ahí, sobre todo con lo que vamos a ver a partir de hoy. La otra, de pronto ayer alguien estaba como preocupado respecto de notas. Sí, todavía no hemos sacado ni con ustedes, es con el único grupo que no he sacado notas de quizzes y trabajos. Pero téngalo por seguro que antes de que presentemos el parcial ya habrán sacado las notas requeridas como para esas notas. Sobre eso también les recuerdo, y eso está en el acta de socialización. Yo hago quiz en cualquier momento, cualquier día de clase. Ustedes simplemente tienen que estar preparados en cualquier momento de la clase y cualquier día. Listo. Entonces, ejemplo de clasificación de suelos, pues obviamente para poder desarrollar ambos métodos, primero hay que partir de que tenemos que tener la información de granulometría y la información de estados de consistencia, ¿sí? Esos dos factores son importantísimos. Sin estas dos cosas no podemos realizar una buena clasificación de suelos. En ambos métodos se requieren de esa información, ¿sí? Y pues alcanzamos a mirar ayer un poquito de que por lo menos en ambas tablas, ¿sí? Tanto por la clasificación unificada de suelos como por la ASTO, precisamente inician con una definición, si es grueso o fino, una definición general, ¿sí? Entonces, pues obviamente esa información de entrada sale de lo que es estados de lo que es la granulometría. Y a medida que vamos avanzando, ya sea en la parte de gruesos o la parte de finos, en las tablas, también vimos que se requería cierta información de pronto de límite líquidos, índice de plasticidad, aparecía por ahí. Es decir, lo que tiene que ver con estados de consistencia. Entonces, por favor, vayan desarrollando este ejercicio de una vez conmigo, ¿sí? No esperen a que les suba el video, que no sé qué. No, esto es una clase normal. Entonces, por favor, escriban rapidito esta información que nos están dando. Obviamente, tuvo que haber existido algún ensayo de granulometría y algunos ensayos de estados de consistencia, ¿sí? Entendiendo esta parte, donde nos diga tamices y nos diga porcentaje que pasa, es obvio que tuvo que haber existido el desarrollo de una tabla de granulometría, ¿sí? Y pues nosotros siempre tenemos como parte inicial unos tamices ordenados de arriba hacia abajo, ¿sí? Y por alguna razón pues no tiene nada en la bandeja, por eso no aparece nada.
Y de una vez ya tenemos la información del porcentaje que pasa, es decir, eso que calculamos a partir de la información del ensayo de tamizado activado. Por el lado de estados de consistencia, pues esta simbología, límite líquido, ¿sí? Nos dicen de una vez que un 17%, obviamente es porcentaje porque es un contenido de humedad. Es decir, que se tuvo que haber desarrollado normalmente dentro de los rangos de 15, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 40. Haber sacado algún dato de humedad para un número de golpe. Haber generado la gráfica, buscar el número 25, es decir, el golpe número 25 en la abscisa, proyectarlo a la línea o curva que se ha formado y trasladar la información a la ordenada. Y se obtuvo ese dato, 17%. En materia de plasticidad, resulta y acontece que puede ser no plástico, y en este caso es no plástico, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que hay que hacer, un momentico que se puso a grabar el archivo. Por favor, los que faltan por ahí de escribir el nombre y el código en el chat. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a trabajar con lo que es precisamente el método de clasificación unificada de suelos. Y en ese método, lo primero que vamos a hacer es definir si es una tabla o la otra. Es decir, si nosotros más o menos vamos a tener que identificar si el suelo tiene más comportamiento como suelo fino o más comportamiento como suelo grueso. ¿A partir de qué? A partir de la información del porcentaje que pasa. Entonces, para el caso, lo que es la forma de definirlo, en el caso de finos, tiene que, según lo que nos dice ahí la misma tabla es la que nos ofrece cómo es que tenemos nosotros que evaluar la información. Para el caso, esto lo que nos indica es que el porcentaje que pasa en tamiz 200, ahí normalmente viene escrito desde 0.008, que es digamos, la aproximación del 0.0075, que es lo que hemos trabajado para la malla del tamiz 200. Es decir, es exactamente lo mismo. Se lo estoy colocando en este momento así, como para que, digamos, sea más fácil de identificar según lo que hemos trabajado. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, esta evaluación para saber si es fino quiere decir que el porcentaje que pasa el tamiz 200
debe ser mayor o igual que el 50% y es entonces un suelo fino y trabajaríamos solamente con esta tabla. Nos olvidamos de una vez de la otra que es de gruesos. Pero si resulta y acontece que el porcentaje que pasa el tamiz 200 es menor del 50%, entonces lo vamos a trabajar en la tabla de gruesos y nos olvidamos totalmente de la tabla de finos. Entonces, por eso es la primera cosa que nosotros tenemos que definir. En este caso, lo que es cómo vamos a realizar esa comparación. Entonces, vamos a buscar cuánto es el porcentaje que pasa en el tamiz 200. En este caso, ¿cuánto es? 48,9. 48,9%, exactamente. Entonces, lo primero es eso, comparar precisamente si es mayor o igual del 50% o menor del 50%. Para el caso, el porcentaje que pasa el tamiz 200 es 48,9%. Aquí lo vemos. Y 48,9 casi siempre es menor que 50%. Por tanto, si es menor, quiere decir que está cumpliéndose esta tabla. Por tanto, nos olvidamos de todo lo que tenga que ver con finos y ya nos vamos a quedar solamente a trabajar esta tabla de la parte de clasificación por el método de clasificación unificada de suelos. ¿Sí? Muy bien. Esto es necesario que ustedes siempre lo desarrollen. Es decir, hacen la comparación y de una vez definen, entonces es tal cosa, o es gruesos en este caso, o finos si hubiese sido mayor o igual del 50%. Vamos a mirar la tabla ahora sí. Ok, en la tabla, sabiendo de que ya nos olvidamos de la otra tabla de parte de finos, todo siempre lo vamos a analizar de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. ¿Sí? De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Ya de una vez se los anoto ya en los pasitos. Bien, entonces si eso es así, empecemos a mirar qué es lo que ocurre. Siempre vamos a tener unos encabezados y algunas cosas que tenemos que comparar según esos encabezados para determinar qué tipo de suelo es. Eso es en todos los métodos. Entonces, ¿nosotros qué vamos a evaluar primero? Necesitamos de entrada saber
si o son gravas o son arenas. Y ayer alcanzamos a ver un poquito de esto. Por ejemplo, de las gravas puede ser GW, GP, GM o GC, es decir, grava bien gradada, grava pobremente gradada, grava limosa o grava arcillosa. Pero también las arenas pueden ser bien gradadas, pobremente gradadas, arenas limosas o arenas arcillosas. Entonces, lo primero que tenemos es que definir si es esta parte o si es esta parte. Es decir, si nos da en la primera comparación que tenemos que desarrollar que nos quedamos con que son gravas, entonces en ese caso nos olvidamos totalmente de cualquier evaluación que habría que hacer por el lado de arenas. Nos quedamos únicamente con lo de gravas. O por el contrario, si resulta y acontece que al realizar la comparación que ahorita vamos a observar, resulta que son arenas, pues nos olvidamos totalmente de lo que son gravas. Y cualquier respuesta será alguna de estas en ese caso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la primera que tenemos que hacer para este tipo de método? Cuando nos quedan los gruesos, y ojo, esta parte es diferente de cuando son finos, obviamente por la cuestión nada más de diámetros, tiene que ser algo diferente, entonces el tipo de comparación no es la misma por esta tabla que por esta tabla, incluso siendo el mismo método. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comparar lo que es el porcentaje retenido en el tamiz 4, y ustedes allá creo que lo tienen en las tablitas en el momento, como porcentaje retenido en el de 5 milímetros. El de 5 milímetros para nosotros es el tamiz 4. Y ojo, está hablando aquí de porcentaje retenido, no de porcentaje que pasa. Entonces tienen que tener bien definido eso desde la parte de granulometría. Ajá, ¿y qué es lo que vamos a hacer? La comparación es ese porcentaje retenido en el tamiz 4 debe ser mayor o igual que el 50% de lo retenido en el tamiz 200, este 0.08 milímetros del tamiz 200, para que sea gravas. O porcentaje retenido en el tamiz 4 debe ser menor del 50% de lo retenido en el tamiz número 200. ¿Sí? Esa es la comparación que tenemos que desarrollar. Entonces, ¿qué tenemos que primero identificar? Cómo obtener lo que es el porcentaje retenido. Porque para el caso nosotros allí tenemos el porcentaje que pasa. Entonces, cuando sea gruesos, comparar porcentaje retenido en el tamiz 4 versus el 50% de lo retenido en el tamiz 200, ya sea mayor o igual o menor que ese porcentaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, identificar cómo obtenemos nosotros un porcentaje retenido. Y ojo, es que aquí, en esta tabla en particular, lo que nos dan directamente es porcentaje que pasa. Entonces, habrá una forma, un método para poder determinar el porcentaje retenido, que lo necesitamos en este caso cuando es por la clasificación unificada de los suelos, suelo grueso, para poder determinar ese valor de comparación. Entonces, ¿qué es el porcentaje retenido? En general, el porcentaje retenido es el 100% menos porcentaje que pasa. En este caso en particular, si vamos a determinar
el porcentaje retenido del tamiz 4 será igual al 100% menos el porcentaje que pasa en el tamiz 4. Y por allá también decía que había que comparar con el 50% de lo retenido en el tamiz 200. Ok, entonces también habrá que determinar el porcentaje retenido en el tamiz 200. En este caso, pues será igual al 100% menos el porcentaje que pasa el tamiz 200. Bien, esa parte es sencilla, es decir, siempre que vamos a determinar un porcentaje retenido, será 100% menos el porcentaje que pasa respecto de su tamiz. Cuando sea el tamiz 4, pues será el porcentaje que pasa el tamiz 4. Cuando sea el tamiz 200, será el porcentaje que pasa el tamiz 200. Pero resulta y acontece que la tabla allí nos decía que había que comparar con el 50% de lo retenido en el tamiz 200. Es decir, que nosotros debemos calcular el 50% de lo retenido en el tamiz 200. Si hemos podido desarrollar esta parte, pues simplemente le sacamos el 50% o lo dividimos entre 2, ¿sí? Como quieran. Igual es precisamente la mitad de ese valor, la mitad de ese valor. Entonces, esta parte es fundamental cuando nos toque precisamente que sean suelos gruesos por el método de la clasificación unificada de suelos. Entonces, anoten rapidito estas formulitas para desarrollar ahí el ejercicio. Entonces, por favor, vayan identificando, según esto que tenemos aquí, cuánto sería el porcentaje retenido en el tamiz 4, cuánto sería el porcentaje retenido en el tamiz 200 y calculan el 50% de lo retenido en el tamiz 200. Háganle rápido, espero sus valores. ¿Cuánto les dio? El 50% lo retenido en el tamiz 200 o es el número 4, lo que me confundí. En el porcentaje retenido en el número 4, 0.53%, en el 200, 51% y el 50%, 51.1. 51.1%. Y el 50% de retenido del tamiz 200, 25.55%. Para los que no lo tienen claro ahí, primero, el porcentaje que pasa en el tamiz 200 es este valor. Tamiz número 200. Y lo que tiene que ver con el tamiz número 4, pues simplemente buscamos el tamiz 4 allí. Es decir, que van a trabajar con este valor. Entonces, el porcentaje retenido en el tamiz 4 será 100% menos este valor, 99.47, que es el que le corresponde al tamiz número 4. 0.53, correcto. Porcentaje retenido en el tamiz 200, 100% menos el porcentaje que pasa el tamiz 200, ¿sí? Según la fórmula.
decir 100 menos 48.9 en este caso. 51.1. Y el 50% de esto, que es precisamente el 50% de los retenidos en tamiz 200, pues simplemente le sacan la mitad, ya lo escribimos por ahí. ¿Sí? Entonces simplemente le sacamos la mitad, dividimos entre 2, multiplicamos por 0.5, como quiera, y obtenemos ese resultado. Es decir, que ya podemos tener los valores que tenemos que comparar. Entonces, recordemos cómo es la comparación. Comparar eso, si es mayor o igual, si el porcentaje retenido en el tamiz 4 es mayor o igual que el 50% de lo que pasa en el tamiz 200, de lo retenido en el tamiz 200, será grave. Y porcentaje retenido en el tamiz 4, si es menor del 50% de lo retenido en el tamiz 200, entonces será arenas. Por tanto, tenemos que hacer esa comparación de una vez. Entonces, en este caso, con esos números que tenemos ahí calculados, ¿es mayor o menor? Menor. Menor. Sería arena. Correcto. Entonces, al comparar precisamente ese dato, lo que teníamos del 50% del retenido en el tamiz 4, que nos daba 53% y 25%, pues cumple para arenas, ¿sí? Y en este caso, de lo que viene precisamente en la tabla de la clasificación unificada, ya lo que podemos saber es que o va a ser o arena bien gradada, o arena pobremente gradada, o arena limosa, o arena arcillosa. De ahí no vamos a salir en el momento, ¿sí? Es lo básico que tenemos que saber por ahora con esa comparación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya, primero, estábamos solamente con esta tabla y ahora solamente nos quedamos para evaluar lo que tiene que ver aquí en esta información, ¿sí? Como nosotros tenemos que seguir avanzando de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, entonces lo primero que vamos a saber aquí es una comparación para saber si prácticamente es una arena, digamos, que está sola o que está mezclada con finos. En la parte de las gradas, si nos hubiese tocado gradas, también es la comparación que tenemos que hacer. Definir si es una grava que está solita o está mezclada con los finos. Esa comparación precisamente es de porcentaje que pasa el tamiz 200, ¿sí? El tamiz 200.
verificar si es menor del 5 o mayor del 12. Menor del 5 o mayor del 12. En este caso, como ya sabemos que solamente vamos a tener resultados por este lado, pues tenemos que estar verificando de entrada esta información. Profe, disculpe, lo que pasa es que ayer el último lapso de clase, como los últimos 15 minutos, yo no pude estar pues por cuestiones de la internet, pero la clase ya estaba que se acababa. Ajá. Entonces, necesito, o sea, pues no sé si en ese lapso de tiempo fue que su merced dijo dónde estaban las tablas de clasificación y todo eso, porque las busco en el Teams y no las encuentro. Pues en el modo de bienestar. Ah, ok, profe, es que como no estuve, no tenía el correo institucional al principio, no sabía que había un grupo de modo, qué pena. Claro, ahí está toda la información. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, como ya sabemos que cumple para eso, entonces hay que hacer la comparación del porcentaje que pasa el tamiz 200 versus si es menor del 5 o mayor del 12, que es la comparación que viene específicamente en esa tabla. Entonces, volvemos a buscar nuestra información. El porcentaje que pasa, y de nuevo volvemos a lo que es porcentaje que pasa, ¿no? Ya nos olvidamos de lo que tiene que ver con porcentajes retenidos. Entonces, el porcentaje que pasa el tamiz 200, en este caso,